A veces suelo decir que la vida es eso que les ocurre a los demás hasta que me toca a mí. El accidente siempre le ocurre a otro, la enfermedad siempre le pasa a otro, siempre se casan otros, tienen hijos otros o se mueren otros. Hasta que un día, el accidentado en la carretera, el enfermo en el hospital, el casado en la iglesia, el padre delante de la cuna o el muerto en el entierro, soy yo. Vivimos la vida pensando en que mañana amanecerá y diciendo a nuestros hijos que todo irá bien. Incluso las personas que no tienen una fe expresada religiosamente creen que el sol siempre amanece y que los hijos estarán bien a su cuidado. Sin embargo, en términos humanos, ni lo uno ni lo otro está garantizado. En definitiva, esta es la fe de los que no creen. La fe en que la realidad última siempre está ahí para nuestro bien y no para nuestro mal. Sin embargo, esta fe en que el mundo que habitamos es un lugar apto para alcanzar la felicidad y que es seguro para vivir, esté muy lejos de ser verdad. No hay garantías de que ocurran cosas buenas. Lo malo y lo bueno nos puede ocurrir en cualquier momento. La vida es eso que ocurre a otros hasta que me toca a mí. Parece que no hay garantías, no hay leyes, no hay normas de conducta que nos aseguren que nos ocurrirán cosas buenas. Entonces, ¿qué significado tiene la vida aquí ahora para nosotros? La Biblia nos dice que para que el mundo vaya bien y ocurran cosas justas y buenas, es necesario que esté bien gobernado. Solo si el rey gobierna justa y sabiamente, la gente podrá tener una buena vida y el mundo estará en paz. Pero el mundo está gobernado frecuentemente por reyes déspotas e injustos que producen mal, injusticias y sufrimiento. Así que solo si Dios llega a reinar, lo dice la Biblia, el mundo podrá estar en paz. El reinado de Dios implica entonces que los poderes injustos deben ser vencidos, incluidos la muerte y el mal. Si Jesús está predicando e encarnando que el reinar de Dios realmente está llegando, entonces debe enfrentar las consecuencias de desafiar a los poderes establecidos. Jesús va camino a Jerusalén y eso solo puede significar confrontar los poderes reinantes. El capítulo 13 de Lucas comienza con una referencia a Pilato y cierra con otra a Herodes. Es decir, los poderes políticos que Jesús enfrentará si va a Jerusalén en su condición de rey. El reino de Dios se puede encarnar desafiando violentamente a los poderes reinantes. Esta era una pregunta que flotaba siempre en el aire cada vez que se pensaba en la figura del Mesías y en lo que haría cuando viniera. A alguien que pretendiera ser el rey prometido por Dios, ¿qué debía hacer? ¿Derrocar a Pilato y a Herodes para sustituirlos? Esa era una posibilidad y muchos judíos pensarían así. Por ello, el pasaje de hoy suena a advertencia para Jesús. Es como si dijeran a Jesús, oye, si vas a Jerusalén, como dices que vas con tus discípulos, predicando que el reino de Dios ya está aquí, Pilato y Herodes no se van a quedar de brazos cruzados. De ahí que cuenten a Jesús cómo algunos galileos habían sido asesinados por orden de Pilato en el atrio del templo cuando estaban haciendo sacrificios. Literalmente se dice que la sangre de los asesinados se mezcló con la de sus propios sacrificios. Es una manera
muy expresiva para dar cuenta de una matanza sangrienta. Inmediatamente nos salta la pregunta: ¿qué sentido tiene esto? Este brutal suceso le hace recordar a Jesús otro, quizás reciente o no, no lo sabemos, en la que una torre de la muralla de la ciudad se derrumba sobre el estanque de Siloé y causó la muerte de 18 personas. Antes, como ahora, nos preguntamos: ¿qué sentido tiene esto? Ante hechos como estos, la vida humana aparece en toda su fragilidad. Damos por sentado que el sol amanecerá mañana y sin embargo nos cae un cascote en la cabeza de una torre que se derrumba y todo ha terminado para nosotros. Vamos con nuestra hija, cogida de la mano por la calle, como signo de cuidado y protección. Un coche nos atropella y todo se ha acabado. O hacemos planes sobre lo que haremos mañana, la semana, el mes o el año siguiente y una enfermedad o un accidente paran seco toda nuestra vida y nos preguntamos: ¿qué sentido tiene esto? En el mundo antiguo, de cuya cultura la Biblia participa, se pensaba que si ocurrían cosas malas era porque la culpa se heredaba. Los padres podían heredar la culpa de los hijos, los nietos de los abuelos o los bisnietos de los bisabuelos. A las personas no se las concebía individualmente, sino como una red de generaciones interconectadas. Y así está expresado en la Torá. Esa culpa generacional solo podía romperse si Dios lo hacía con una bendición, no que duraba 3 o 4 generaciones, sino 1000 generaciones. Por lo tanto, esa herencia de la culpa solidaria entre generaciones solo podía romperse por la misericordia de Dios. Por ello, los saduceos, que solo estudiaban la Torá, podían pensar que los galileos que murieron a manos de Pilato, o aquellos a los que se le había caído la torre encima, habrían heredado la culpa de sus mayores y por eso les había ocurrido eso. Pero esto significa decir que Pilato no era responsable, que el mundo estaba bien como estaba y que no había nada que cambiar. Pero si en lugar de los saduceos fueran los fariseos, que no solo leían la Torá, sino también los profetas, los que intentasen explicar lo sucedido, podrían acudir al profeta Jeremías o al profeta Ezequiel para decir que esta culpa generacional ya no tendría vigencia. Había un refrán judío que decía que los padres podían comer las uvas agrias, pero ser los hijos los que experimentaban el sabor agrio en su boca. Y Jeremías y Ezequiel coinciden. Vendrá un día en que este refrán ya no tiene sentido y cada uno experimentará las consecuencias de sus propias acciones. Se rompe, por tanto, con esta responsabilidad compartida entre generaciones y la culpa se vuelve personal. Por tanto, un fariseo podía explicar lo ocurrido con los galileos como el resultado del pecado que habían cometido ellos mismos y no por sus padres o sus abuelos. Pero eso, una vez más, significaba que Pilato no era responsable, que el mundo estaba bien como estaba y que no había nada que cambiar. Las preguntas de Jesús parten de esta premisa farisea. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Pregunta Jesús. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y Jesús responde a ambas preguntas con un rotundo no.
Los galileos habían sido simplemente asesinados y la caída de la torre había matado a los que pasaban por allí. Sin embargo, las palabras de Jesús también encierran una advertencia. Si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Al leer estas palabras pensamos que Jesús está hablando de una salvación abstracta, como la salvación del alma. Sin embargo, el pensamiento de la Biblia siempre discurre en términos históricos concretos. ¿De qué conversión está hablando Jesús? De la conversión de pensar que la violencia armada traerá por sí misma el reinar de Dios. Así gobiernan los reyes, pero no es el gobierno de Dios. Jesús advierte que si Israel sigue pensando en un reinar de Dios por medio de la violencia armada, eso solo traerá el desastre a Jerusalén. El reinar de Dios no se basa en la violencia de las armas, sino que ese mismo reinar está dispuesto a sufrir la violencia de aquellos que ostentan el poder. El reinar de Dios no es el reinar de Pilato, que es capaz de masacrar a aquellos galileos en el templo o de aquellos a los que le cae una torre, que por cierto recuerda las consecuencias del asedio de Jerusalén por los romanos y que tendrá lugar en el año 70 después de Cristo. Por eso la parábola que viene a continuación, la de la higuera de una viña, nos ilustra también la vocación de la existencia humana. Los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a ser creativos, a crecer, a dar fruto, a reflejar con ello el reinar sabio justo de Dios. La vida social, económica, política, no menos que la artística, la científica, la educativa, la familiar o la eclesial, debería ser el reflejo de este reinar de Dios. Los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, debemos hacer de nuestra vida un camino creativo de crecimiento y fruto para beneficio de los demás. Sin embargo, a menudo fracasamos en este empeño. También le ocurre a Israel, que era aquella viña que también estaba llamada a dar fruto para ser luz a las naciones. Pero ¿qué ocurriría con Israel? Tendremos que esperar más adelante en la narrativa del Evangelio. De momento, el capítulo 13 cierra con una nueva advertencia a Jesús por parte de los fariseos. La advertencia de que Herodes le quiere matar. Jesús le envía un mensaje directamente al zorro que es Herodes, que es como designa Jesús a Herodes. Jesús está encarnando el reinar de Dios por medio de sus acciones y nada le va a desviar de su camino de ir a Jerusalén. Y está dispuesto a afrontar las consecuencias de tamaño desafío. Herodes es el zorro en el gallinero. Y Dios, como una gallina, quiere proteger a sus pollitos bajo sus alas. Pero estos pollitos no quieren y se marchan de la protección de su mamá gallina. Y claro, el zorro está en el gallinero. Jesús se lamenta por Jerusalén, porque en lugar de volverse al verdadero reinar de Dios que él está encarnando, se refugia en el reinar de gobernantes injustos. E incluso aquellos que se oponen a estos gobernantes injustos lo hacen por un camino equivocado de violencia y muerte
que los conducirá al desastre, como está anunciado aquí en este pasaje, diciendo: Jerusalén quedará desierta, que se cumplirá en el año 70 después de Cristo. Jesús es el verdadero Rey prometido por Dios, y un día será reconocido como tal cuando sea recibido como aquel que viene en el nombre del Señor. Las palabras que después vamos a encontrar en la entrada que llamamos triunfal en Jerusalén y conmemoramos el Domingo de Ramos. Pero hoy como ayer, el mundo no está bien como está. Los gobernantes no gobiernan sabia y justamente, reflejando el reinar de Dios. Y nada más que nos tenemos que asomar a lo que está ocurriendo actualmente. Todo lo contrario. Su gobierno, el gobierno de los que mandan, el gobierno de los gobernantes, trae muerte, violencia y desigualdad. Las noticias diarias reflejan el caos y el desastre que gobierna el mundo. Necesitamos un reinar mejor. A los políticos, a la política, les sigue interesando que pensemos que la culpa es nuestra, que cada uno cosecha lo que merece. Los que ostentan el poder económico les interesa que creamos que el pobre es pobre porque lo merece, que la culpa es de otros, que hay culpas heredadas. Se está volviendo muy popular en Occidente la idea del karma. Pero lo que nos gobiernan nos quieren hacer pensar que no son responsables del estado del mundo. La cultura moderna ha separado convenientemente la política de la religión. Jesús se le permite ser un salvador personal para la esfera privada, porque eso deja en manos de los políticos y las empresas la vida real del día a día. Jesús en un rincón, en el fondo de tu corazón, que no nos estorbe. Pero la narración del Evangelio nos dice todo lo contrario, porque la vida es algo más que aquello que les ocurre a los demás hasta que me llega a mí. Necesitamos un reinar mejor. Y no vendrá de la mano de los políticos, ni de la política partidista, sea cual sea. Y tampoco la salvación vendrá del pueblo, porque somos pésimos reyes para nosotros mismos. Necesitamos del auténtico rey, cuyo reinar nos traiga liberación y vida. Jesús el Rey. ¿Estamos dispuestos a seguirle o a seguir nuestras propias agendas? Dios viene a arroparnos bajo sus alas. Nos alejaremos sabiendo que el zorro o varios zorros están actualmente en el gallinero. Que el Señor nos dé la sabiduría para contestar estas preguntas y actuar acorde con ellas.